1. Francisco Macías Nguema País. Guinea Ecuatorial. Años en el gobierno. 1968 a 1979. Aunque supuestamente fue el primer presidente elegido democráticamente en el pequeño país africano, Francisco demostró pronto que iba a hacer lo que a él le viniera en gana. Empezando por cambiar el lema del país a "No hay otro Dios que Macías Nguema", prohibir la palabra intelectual, cerrar escuelas y hospitales e incluso prohibir el uso de lubricantes en una planta eléctrica, diciendo que podía mantener la maquinaria funcionando con sus poderes mágicos. Era hijo de un hechicero. Obviamente aquello fue un desastre y la capital del país terminó sin electricidad. ¿Quieres más locuras? Le gustaba cenar con amigos imaginarios y ejecutar enemigos también imaginarios. Además asesinó al gobernador del Banco Central y escondió todo el dinero en su refugio de la jungla. ¿Cómo terminó? Su propio sobrino le derrocó en un golpe de estado y ordenó que fuera fusilado. Sus poderes mágicos tampoco pudieron hacer gran cosa contra las balas. 2. Sapar Murad Niyazov País. Turkmenistán. Años en el gobierno. 1985 a 2006. Tras la caída de la Unión Soviética, Niyazov ascendió al poder de la joven república y pronto demostró que de la azotea, muy bien no estaba. Prohibió las barbas, el maquillaje en las presentadoras de televisión, mascar tabaco y hacer playback. También escribió el mencionado libro espacial, el Runama, que todo el mundo debía aprenderse de memoria, incluso para sacarse el carnet de conducir. Lo bueno era que, según un pacto que según él había hecho con el mismísimo Alá, cualquiera que se lo leyera 3 veces iría directo al cielo. Viva y bravo. Además le encantaba cambiar el nombre a las cosas. Cambió de nombre al mes de enero por Turkmenbasi, que significa padre de los turcomanos, nombre que se dio a sí mismo, los días de la semana y hasta el pan, al que bautizó como Urban Soltan, casualmente el nombre de su madre. También hizo que se construyera una estatua gigante suya de oro, la tienes en la foto, y un palacio de hielo, en un país que es en gran parte desértico. ¿Cómo terminó? Tras varios intentos de asesinato murió de un ataque al corazón, aunque se sospecha que pudo haber sido envenenado. 3. François Duvalier País. Haití. Años en el gobierno. 1957 a 1971. También conocido como Papa Doc, el presidente vitalicio de Haití decía ser la encarnación del Barón Samedi, el espíritu vudú de la muerte. Eso daría bastante más que hablar en nuestro Congreso que unas cuantas tesis. En 1959 sufrió un ataque que le dejó en coma durante 9 horas. Al despertar, ordenó que su sucesor temporal, Clement Barbot, fuera arrestado. Al no encontrarle, sus hombres contaron a Papa Doc que creían que se había transformado en un perro negro. Obviamente, en plan Herodes tropical, mandó matar a todos los perros negros del país. Al poco tiempo Barbot fue capturado y ejecutado, pero Monsieur Duvalier se quedó su cabeza, para sus cosillas de vudú, suponemos. Su régimen fue brutal y represivo, gracias a su milicia, los Tontons Macoutes. En 1961 convocó elecciones, algo que sorprendió bastante, hasta que se comprobó que obtuvo el 100% de los votos. Ejem. Unas elecciones limpias y fiables. Es interesante recordar también que se atribuía la muerte de JFK gracias a una maldición que le había lanzado él mismo. ¿Cómo terminó? Murió en 1971 de causas naturales. Al ser derrocado su hijo en 1986, tras 15 años de presidencia, el cuerpo de François Duvalier fue desenterrado y apaleado ritualmente. 4. Rafael Trujillo País. República Dominicana. Años en el gobierno. 1930 a 1961. El jefe, como era conocido, lideró con fiereza y extravagancia al diminuto país centroamericano, tras llegar al poder en unas elecciones tan amañadas que sacó más votos que votantes había. En una magnífica decisión estratégica nombró coronel a su hijo de 3 años y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Se gastó 1/3 del presupuesto nacional en organizar un evento que duró todo un año para coronar reina a su hija como Angelita, y ese desembolso desproporcionado provocó una crisis económica de la que el régimen no se recuperó jamás. También trató de conseguir que le dieran a su esposa, semi-analfabeta, el Premio Nobel de Literatura. Un nivel de locura a la altura solo de los emperadores romanos más destacados. Trujillo le puso su nombre a la capital, a carreteras, a edificios y hasta a montañas enteras. En cada matrícula de coche debía poner Viva Trujillo, y en cada iglesia debía haber un cartel con la frase Dios en cielo, Trujillo en tierra. ¿Cómo terminó? Con la supuesta colaboración de la CIA, un grupo de 11 personas asesinó al jefe, ametrallando su coche, y después echaron a su familia del país.
Actualmente, y porque qué más da tener enterrado a un dictador o a dos por aquí, sus restos se encuentran en el Pardo. 5. Enver Hoxha País. Albania. Años en el gobierno. 1944 a 1985 llegó al poder tras derrocar con su Consejo Antifascista de Liberación Nacional al rey Zogi y entre otras cosas más aburridas, prohibió las televisiones en color y las máquinas de escribir en todo el país hasta bien entrados los 80 ya que eran una distracción para el auténtico estilo de vida albanés. También prohibió las barbas, ya que también le debían parecer incompatibles con el comunismo. Como otros dictadores, Hoxha usaba dobles para prevenir atentados. Pero pedir voluntarios no era su estilo. Una vez ordenó secuestrar a un dentista que se parecía a él y le obligó a hacerse cirugía estética para que el parecido fuera aún mayor. Tras la caída del régimen, el pobre hombre desapareció del mapa, pero al menos escribieron un libro sobre él. Aunque incluso más que a los asesinatos, Hoxha temía a una invasión soviética. Su ingeniosa solución para evitarla fue construir hasta 750.000 búnkeres por todo el país. Un país de solo 3 millones de habitantes. Aunque, todo sea dicho, eran solo para una persona. ¿Cómo terminó? Manteniéndose en el poder hasta el día de su muerte por diabetes, escribiendo libros sobre lo mucho que molaba y dejando a su país como el más pobre de Europa. 6. Mobutu País. República del Zaire, ahora República Democrática del Congo. Años en el gobierno. 1965 a 1996. Nacido como Joseph Nesire Mobutu, al llegar al poder se cambió el nombre por Mobutu Sese Seko Bendua Zabanga, que significa el guerrero todopoderoso que, debido a su resistencia y voluntad inflexible, va a ir de conquista en conquista, dejando el fuego a su paso. Muy pegadizo, la verdad. Como es costumbre en todos los dictadores que hemos repasado, a Mobutu también le gustaba prohibir cosas. En su caso fueron los sombreros de piel de leopardo como el que lleva en la foto, junto a Muhammad Ali, al que contrató junto a George Foreman para un histórico combate en su país, pagando a cada uno $5 millones. El boxeador declaró: algunos países entran en guerra para que se hable de ellos y las guerras cuestan más de $10 millones. También iba siempre con un bastón que, según él, hacía falta la fuerza de 8 hombres para levantar, metió en la cárcel a quien no tuviera nombre africano y ordenó que el telediario de la noche empezara con un vídeo de él descendiendo de las nubes. ¿Cómo terminó? En 1996 Mobutu trató de expulsar a los Tutsi del país y estos se rebelaron obligándole a huir a Togo. Murió en Marruecos de cáncer de próstata un año después y su pueblo fue libre para llevar sombreros de piel de leopardo de nuevo.